de INDEPAC, del Instituto Nacional de Estudios en Derecho Penal, del Instituto Nacional de Estudios por Competencia y de Amsterdam Institute, que es nuestro órgano educativo para América Latina y para otros espacios en la Unión Europea. Pues quiero presentarles el día de hoy a una de nuestras docentes. Ella es Ana Nieto Carrillo, es abogada y desde luego conoce pues todas las implicaciones jurídicas, pero también vamos a hablar hoy en un pequeño espacio de cómo encuentra el tema de la innovación educativa, los procesos que ha llevado la digitalización en el espectro educativo, pero sobre todo, importante resaltarlo, pues es desde el área del derecho y pues lo que nos surge hoy, que es la interconexión que tiene con la inteligencia artificial. Ana, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y segundo, bienvenida al claustro educativo. Bueno, Daniel, es todo un honor estar aquí hoy para compartir un poco acerca del curso y de la función educativa y de lo que sea necesario. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. No, pues muy bien, pues mira, si te parece, comenzamos hablando un poco acerca del derecho, de la inteligencia artificial, que estamos haciendo este programa doctoral en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Penal. Cuéntanos un poco acerca de esta perspectiva que estás tratando de plantear dentro del programa doctoral. Bueno, Daniel, en referencia al derecho y la inteligencia artificial, creo que hay muchas cosas que aportar. Es cierto que la inteligencia artificial se está consolidando en diferentes ámbitos y también en el sistema de justicia penal. Y si bien es cierto que hay millones de oportunidades detrás de esta herramienta, también hay ciertos riesgos que hay que ir vigilando, controlando y ser conscientes de ellos. Por lo tanto, considero que formar a profesionales que están involucrados en el ámbito legal en la importancia que tiene esta herramienta y el devenir es fundamental. Claro, oye, cuéntanos un poco acerca de cómo encuentras hoy en este momento el tema de la inteligencia artificial en torno a la regulación que platicábamos ahorita en la Unión Europea. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles crees que son los desafíos? ¿Cómo habría que abordarlos? Un poquito de eso. Bueno, actualmente ya se están implementando herramientas de inteligencia artificial en el sistema de justicia, principalmente fuera de Europa, y sí que es cierto que se han provocado escenarios que han revelado la realidad y los riesgos que supone. Es por eso que el Reglamento de Inteligencia Artificial de aquí de la Unión Europea intenta instaurar medidas. Concretamente, a los sistemas de justicia penal se les categoriza de alto riesgo, con lo cual están sometidos a un mayor control ético que otros sistemas de inteligencia artificial más simples. Fundamentales que hay que abordar a la hora de regularlo es el tema de la transparencia, es decir, que exista una trazabilidad de cómo se obtuvo esa resolución jurídica. Es por eso que algunos sistemas que se están utilizando fuera, que no han podido garantizar esta transparencia, han provocado situaciones complicadas, como puede ser el caso de Compass de Estados Unidos, y este es un claro ejemplo de cómo también hay que vigilar mucho el tema del riesgo, con qué datos, el tema del sesgo, con qué datos ha sido alimentado el sistema, si ha pasado determinados controles éticos, si esos datos son completos, si esos datos arrojan prejuicios socioeconómicos, raciales, de género. Son cuestiones que tiene que contemplar la regulación y que cualquier sistema de inteligencia artificial que esté interviniendo en un ámbito que tiene tanto impacto en los derechos fundamentales va a tener que ser riguroso en todas estas cuestiones para garantizar el debido proceso. Perfecto. Y mira, tienes razón. A ver, para poner un poco en contexto a nuestros amigos de otros órganos fuera de México, en Buenos Aires, en Bogotá, aparte del tema de Compass que Ana plantea, la realidad es que hay que poner en contexto que el avance en la regulación, en la legislación de la inteligencia artificial en la Unión Europea, en los Estados Unidos de Norteamérica, son referentes porque en nuestros países, quizás solo en México, en Brasil y en Chile, hay un avance legislativo en torno a cómo regularlo. Hay comisiones tanto en los senados de las repúblicas como en los espacios camerales de diputados. Sin embargo, en la praxis siguen existiendo huecos legales
que aumentan digamos, los riesgos jurídicos en torno a los que habla Ana, que son, de entrada, los sesgos. Poco cómo la inteligencia artificial plantea definitivamente muchos indicios de discriminación en torno a ciertos sujetos de la ley porque son programadas al final del día por humanos. Y en nuestros países, a diferencia de la Unión Europea y de Norteamérica y de estos tres países que he citado antes, no existe una legislación que permita, cuando menos, una, ser conscientes y dos, atenderlos en un margen paulatino para corregir estos sesgos, que uno de los casos de estudio que se hizo hace unos 3 años en Harvard, cuando estaban más o menos dentro de la misma línea temporal que hoy estamos nosotros en cuanto a la gestión de riesgos jurídicos, pues es que esto lleva alrededor de 5 años corregirse. Hace 5 años, la inteligencia artificial en los Estados Unidos de Norteamérica generaba demasiados sesgos raciales en contra de las personas negras. Entonces, se creaban juicios a priori que no necesariamente tenían que ver con un sistema de justicia penal exitoso. Creemos que hacia allá va la tendencia y por eso es que nos esforzamos en crear programas de inteligencia artificial en el tema del derecho con la expertise que ya tienen en la Unión Europea. En el caso de Ana, pues podemos ver que ella conoce perfectamente todo el andamiaje estructural jurídico de la Unión Europea, concretamente de España, y hacia allá es hacia donde queremos ir, hacia donde queremos avanzar. Y eso me lleva a preguntarte, Ana, hay temas como el género que son importantes, ¿no? La agenda de género es sumamente importante, no solo para la inteligencia artificial, sino en general para la vida misma, porque pareciera que encontramos resistencias en los tomadores de decisión, en los impartidores de justicia, y eso hace una experiencia bastante complicada a la hora de aplicar la ley, ¿no? Así es. Es cierto que se dan avances democráticos para regular el género y se instauran leyes que pretenden la equidad entre hombres y mujeres. Pero si bien es cierto, a la hora de aplicar el derecho, si los operadores jurídicos no están concienciados y sensibilizados con una perspectiva de género, difícilmente se hace realidad la voluntad de esa ley. En España, cuando se instauró la ley, se hicieron campañas públicas de concienciación, sensibilización y especialización a todos los operadores jurídicos. Incluso se hizo un tribunal específico para atender solamente a las mujeres que habían sufrido violencia de género. Y, sin embargo, esas formaciones arrojaron resultados, diría, no los deseados del todo, porque la realidad posterior a ellas continuaba mostrando cómo se tenía una mirada hacia las sentencias, hacia los testimonios, todavía muy sesgada por sesgos patriarcales muy arraigados. Y entonces, bueno, esto ligado al tema algorítmico, es cierto que a un juez no se le puede, digamos, pedir un informe de explicabilidad de por qué ha tomado esa decisión o un informe de transparencia de cuáles son sus sesgos cognitivos. Sin embargo, sí se podría hacer mediante tecnologías. Una tecnología puede ser reajustada siempre al cambio social, por lo tanto, a pesar de que pueda ir cometiendo algún defecto en su fallo, siempre es una oportunidad para revisar, reajustar y es un proceso de mejora continua. Claro, y me gustaría preguntarte un poco más en este tema de la agenda de género. A ver, Naciones Unidas tiene una perspectiva de que la inteligencia artificial tiene que tener un enfoque justamente en el desarrollo pleno de las mujeres, hablando un poco del tema de los sesgos, ¿no? ¿Tú cómo encuentras al día de hoy 2025? Sabemos que esto probablemente va a cambiar en los próximos meses porque el mercado de la inteligencia artificial, tanto el mercado público, me gusta decir el mercado público porque al final es un mercado, y el mercado privado, pues están avanzando a pasos agigantados. Pero hoy, en materia de sesgos, desde tu experiencia como jurista, ¿cómo encuentras hoy el tema de esta intersección entre la inteligencia artificial y la agenda de género? Bueno, a día de hoy en España ni en Europa que yo conozca se están aplicando sistemas de inteligencia artificial que tengan una capacidad decisoria sobre una condena. Es decir,
Ahora mismo no hay casos existentes para decir la cuestión está así, pero sí que es de cara al futuro, mirarlo. Y bueno, es en relación a todo el tema de la inteligencia artificial, considero que hay muchísimos riesgos en su uso, pero también es cierto que puede traer ese tipo de ventajas porque el debate tiende a criminalizar la herramienta y a sobrevalorar quizás las capacidades humanas cuando realmente las decisiones humanas tampoco están libres de sesgos y cuando se trata de pulir y depurar un sistema de creencias, digamos que el cambio en una persona es mucho más profundo y se hace a otros niveles, no tan sencillos como sería un reajuste técnico. Daniel, no sé si es por aquí por donde quieres enfocar tu pregunta, pero siéntete libre de redirigirme. No, claro que sí. Y fíjate que me recuerda mucho a y justamente hablando de este ejemplo del caso de estudio de sesgos de Harvard, había un profesor que impartía esta materia de sesgos y él comentaba que al final quienes estamos llenos de sesgos somos los seres humanos. Las IAs nacen, entre comillas, libres de estos prejuicios, de estas percepciones, y somos nosotros los que las contaminamos. Al final, eh, las inteligencias artificiales están entrenadas por humanos. En la medida que logren ellas tener un pensamiento artificial mucho más articulado, que sea más autónomo, bueno, pues entonces seguramente el debate será otro. Pero hoy, de aquí a los próximos 10 años, es que, como bien dices, quien llena de sesgos, de ideas preconcebidas a las ideas, somos los seres humanos, ¿no? Y creo que ahí el reto no es ni tecnológico ni nada, es un No. reto meramente humano, ¿no? El reto es puramente humano. De hecho, considero que el avance de la inteligencia artificial siempre tiene que ir de la mano de un avance en la inteligencia emocional global. La inteligencia emocional se constituye en herramientas que ayudan a elevar el nivel de conciencia de las personas. En la época en la que nos encontramos, en la que surge la inteligencia artificial, algo que tiene tanto poder, si el nivel de conciencia global no se ajusta a esos avances tecnológicos, se pueden cometer verdaderas atrocidades. Podría poner muchas metáforas, pero es como darle a un niño pequeño una pistola. Un niño pequeño, un nivel de conciencia muy pequeño y una pistola con unos riesgos muy grandes. Por eso considero que para ir desarrollando realmente aplicaciones justas que arrojen resultados que den un beneficio social, siempre tiene que haber un incremento de la inteligencia emocional entendido en esa parte más humana, en esa parte más sensitiva, más empática, con capacidad de ver más allá del sufrimiento de las personas, saber aplicar compasión, respeto y realmente justicia en sí misma, porque nunca justicia fue automatizar algo. Esa nunca fue la definición de justicia. Es un debate epistemológico, pero considero también muy importante mencionar este enfoque. Totalmente, y un poco lo que habla Ana es cómo materias como la inteligencia emocional nos ayudan a darle una perspectiva mucho más humanista a los enfoques que tengamos de programas académicos de desarrollo de inteligencia artificial y de derecho. Al final, el derecho sigue siendo una rama que tendría que tener profundas conexiones con el humanismo para poder impartir sentencias que sean justas, que sean empáticas. Y bueno, Ana habla del tema de la inteligencia emocional en el programa doctoral, donde pronto les estaremos invitando a unirse. Y bueno, finalmente, Ana, para pasar a la etapa final de nuestro conversatorio, te quiero preguntar sobre la innovación educativa que hoy, pues tú estás como docente de nuestra plataforma global y quiero preguntarte cuál ves tú que son los principales desafíos de la innovación educativa en los entornos digitales, cómo ves que irá creciendo este mercado y sobre todo cuál ha sido tu experiencia en el aula virtual. Bueno,
El tema de la educación nunca hay que perderlo de vista, es algo fundamental porque toda la información que se le da a los alumnos va a construir esa mirada que van a tener frente a la vida y por eso más importante aún que transmitir ese conocimiento, es muy importante también acompañar en ese proceso de pensamiento, en ese procesamiento de razonamiento, en esa llevada a la práctica, en esa reflexión crítica y entonces el mundo digital no puede perder eso, se tiene que seguir generando en el alumnado esa capacidad de reflexionar, esa capacidad de debatir y esa capacidad de pensar por sí mismo. Por eso considero que también los métodos de evaluación tienen que ir muy encaminados a eso, a realmente valorar que la persona tiene integrados esos aprendizajes. Hoy día considero que estamos un poco flojos en ese sentido y vamos a tener que hacer muchos reajustes también con la llegada de la inteligencia artificial al sistema educativo, porque la inteligencia artificial mal usada también nos puede convertir en personas no inteligentes. Se puede utilizar como una herramienta de apoyo, tanto para el docente como para el alumnado, pero nunca perder de vista que realmente el valor educativo está en el cambio que se genera en la perspectiva de esa persona. Es un puesto de gran responsabilidad y es un servicio público en ese desarrollo humano. Así es. Fíjate, en el tema de la educación, yo pienso que hemos encontrado grandes avances gracias a la inteligencia artificial, pero tocaste un asunto medular que es, de pronto, en el entorno académico, se automatiza tanto todo que entonces cuando quieres hacer un resumen abstracto o incluso una reflexión casi de nivel de tesis, la IA puede generarla cada vez con márgenes que son muy poco claros para el docente de cómo evaluar si eso realmente lo pensó derivado de un proceso de discernimiento del alumno o lo hizo una inteligencia artificial. Y en entornos, por ejemplo, como los universitarios o los preuniversitarios, esto se ha demostrado que genera alumnos cada vez menos resistentes al desarrollo académico, es decir, a la crítica académica, y mucho menos analíticos, ¿no? Decía un estudio, me parece que era del Foro Económico Mundial, que existe el riesgo de que nuestras generaciones de IA, que son las más conectadas de la historia, pues sean cada vez menos inteligentes, menos resolutivas y menos asertivas derivadas de la automatización implícita en su vida. Entonces, aquí sería importante nuevamente regresar al tema de la inteligencia emocional para que a través de herramientas de inteligencia emocional podamos acceder a mecanismos de autorregulación académica en la que entendamos que es necesario sí utilizar las herramientas de IA, pero darles una perspectiva profundamente humana para nuestro desarrollo en el caso de los universitarios al futuro y en el caso de la gente de posgrado, pues con completa honestidad académica, ¿no? Bueno, el tema de la inteligencia artificial en las escuelas y la inteligencia emocional se puede relacionar en algún punto, pero bajo mi perspectiva, la inteligencia emocional debería ser agenda en todas las escuelas y es algo que realmente se enseña a través del ejemplo. Son realmente los docentes los que tienen que estar al día, aplicar herramientas de inteligencia emocional en las aulas para empezar a enseñar a los alumnos una manera de vivir distinta y una mirada ante la vida mucho más amable. Lamentablemente esto no se está dando, creo que no se está dando el valor que merece y como he dicho antes, en estos tiempos es mucho más importante que nunca. Daniel, en el tema de innovación académica yo metería completamente esta agenda, pero ya en relación a cómo integran los alumnos otra serie de materias, creo que no estaría tan en este debate, sino que ya sería más en cómo el profesor consigue conectar con el alumno, transmitirle esa información y realmente darle ejercicios y proponerle experiencias que le hagan llevarlo a la práctica e interiorizarlo. Claro, sí, por supuesto. Bueno, y finalmente, para concluir este conversatorio, quiero que nos invites a la comunidad académica a seguir el programa doctoral, pero sobre todo que nos hables un poquito de la aportación que tienes tú a las materias de nuestro programa,
pues para animarlos al registro. Bueno, comunidad académica, estamos preparando un curso sobre inteligencia artificial aplicada al sistema de justicia penal. En él vamos a ser conscientes de qué es esta herramienta, cómo funciona, para conocer sus riesgos y sus oportunidades y analizar diversas herramientas que ya se están aplicando para ver qué hay detrás, qué teorías criminológicas están basan los modelos en ellas. Y bueno, ver un poquito el panorama en ese sentido desde una mirada crítica. También haremos muchísimo hincapié en la inteligencia emocional, en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y bueno, siempre será un espacio para la reflexión, para adquirir conocimientos útiles, tener nuestra mirada actualizada frente a las nuevas tecnologías y poder de verdad aportar valor al cambio siempre en pro de la humanidad. Ana, pues muchísimas gracias por tu aportación. Y bueno, por último, para cerrar esto, quiero compartirle a la comunidad académica que efectivamente este es el primer episodio de una serie de episodios que tendremos con diversos docentes, tanto de la Unión Europea como de México y de Argentina, que son nuestros principales mercados para el desarrollo del programa doctoral, donde vamos a evaluar los impactos del sistema de justicia penal, la impartición de justicia dentro de la inteligencia artificial y sobre todo los sesgos algorítmicos que están transformando la toma de decisión de las autoridades y también cómo tendrían que legislarse en los diversos recintos camerales. Y pues para eso hemos reunido a estos profesores que nos acompañarán a lo largo de un trayecto de 1 año y medio, 2 años me parece. Y después de ello tendremos una estancia postdoctoral en Perugia, en Roma, Perugia, Italia, en donde vamos a tratar de establecer mesas de debate, entrenamientos de laboratorios de inteligencia artificial enfocados 100% en el tema jurídico. Y para ello también contaremos con la ayuda de profesores de INAEC, que son 100% especializados en temas de innovación educativa y donde seguramente estaremos aplicando algunos de los criterios de Ana con respecto a la inteligencia emocional, que sin duda alguna es un tema que nos da para muchísimo tiempo más y ojalá pronto podamos estar hablando de esto en otros espacios. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un honor poder compartir este rato. Gracias, buen día. Buen día. Listo, déjame, termino la grabación. Creo que ya. ¿Qué te pareció? Bien, Daniel. Yo, bueno, he intentado ser lo más auténtica posible. Estas son las